Hola a todos, hoy nos adentramos en un análisis detallado y emocionante sobre las propuestas y cambios que trae consigo el nuevo gobierno de México. Desde educación y salud hasta economía y reformas judiciales, exploraremos cómo estas iniciativas podrían moldear el futuro del país. Acompáñanos en este recorrido informativo. Pero antes de todo, te invito a ver el video completo para informarte del acontecer nacional e internacional. Comencemos. El nuevo liderazgo. Comencemos conociendo al nuevo gobierno y sus líderes principales. Encabezando esta administración está Claudia Sheinbaum, una figura prominente en la política mexicana, conocida por su gestión previa como jefa de gobierno de la Ciudad de México. Sheinbaum ha marcado su carrera por su enfoque en la sostenibilidad, la justicia social y la igualdad de género. Su liderazgo se caracteriza por la implementación de políticas progresistas y su compromiso con mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Junto a Claudia Sheinbaum, el gabinete incluye a destacados funcionarios como el secretario de Gobernación, encargado de la política interior y la seguridad nacional, y el secretario de Hacienda, responsable de las finanzas públicas y la economía del país. Estos líderes no solo aportan experiencia y conocimientos especializados, sino también una visión colectiva de transformación y desarrollo para México. Propuestas clave. Ahora profundicemos en las propuestas más relevantes que el nuevo gobierno ha propuesto sobre la mesa. La reforma educativa integral. Una de las piedras angulares de la agenda del nuevo gobierno es la reforma educativa. Se propone una revisión completa del sistema educativo mexicano para mejorar la calidad de la enseñanza, hacerla más inclusiva y adaptarla a las demandas del siglo XXI. Esto incluye aumentar el presupuesto destinado a la educación, mejorar la formación y condiciones laborales de los maestros y modernizar la infraestructura escolar en todo el país. Además de estos aspectos fundamentales, se contempla la integración de la tecnología en el aula, programas de educación emocional y en valores, y la expansión de la educación digital para garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a recursos educativos de calidad. La meta es preparar a las nuevas generaciones con las habilidades necesarias para enfrentar los retos futuros y contribuir al desarrollo de una sociedad más informada y competitiva. Fortalecimiento del sistema de salud. Otro punto crucial es el fortalecimiento del sistema de salud pública. El gobierno se compromete a construir nuevos hospitales, modernizar los existentes y mejorar la distribución de recursos médicos a nivel nacional. Se enfocarán en garantizar que todos los mexicanos, sin importar su situación económica, tengan acceso equitativo a servicios de salud de calidad. Además de la infraestructura física, se promoverán estrategias de salud preventiva y la implementación de tecnologías como la telemedicina para facilitar el acceso a la atención médica en áreas remotas. Se buscará combatir la corrupción en el sector salud y mejorar la eficiencia de la gestión de recursos para maximizar el impacto de cada peso invertido en el bienestar de la población. Si te está gustando el video, deja tu like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho. ¡Sigamos! Reformas económicas para el desarrollo. En el ámbito económico, el nuevo gobierno plantea implementar políticas que fomenten la inversión, impulsen el crecimiento económico inclusivo y reduzcan las desigualdades sociales. Se buscará apoyar a las pequeñas y medianas empresas, pymes, promover sectores estratégicos como la tecnología y la energía renovable y revisar los tratados comerciales para asegurar que beneficien a la economía mexicana. Además, se contempla la simplificación de trámites administrativos para facilitar la apertura de nuevos negocios y la creación de empleos. Se implementarán incentivos fiscales para empresas que invierten en innovación y desarrollo tecnológico, con el objetivo de fortalecer la competitividad del país en el mercado global y diversificar su base económica más allá de las industrias tradicionales. Políticas sociales y derechos humanos. Las políticas sociales ocupan un lugar central en la agenda del nuevo gobierno. Se implementarán programas de apoyo a los sectores más vulnerables de la población, incluyendo subsidios, asistencia social y programas de empleo. Se buscará fortalecer la seguridad social y promover la inclusión de todos los ciudadanos, especialmente aquellos en situación de vulnerabilidad. En materia de derechos humanos, se fortalecerá la protección de los derechos de las mujeres, los pueblos indígenas, la comunidad LGTB+ y otros grupos vulnerables. Se promoverá la igualdad de género y se combatirá cualquier forma de discriminación o violencia basada en la identidad de género u orientación sexual. Además, se fortalecerán los mecanismos de protección y defensa de los derechos humanos, asegurando que todos los ciudadanos puedan vivir con dignidad y respeto. Impulso a la ciencia, tecnología e innovación. En el ámbito de la ciencia y la tecnología, el gobierno busca posicionar a México como un líder regional. Proponen aumentar la inversión en investigación y desarrollo,
fomentar la colaboración entre universidades y empresas y promover la innovación tecnológica en todos los sectores. Quieren crear un entorno que favorezca la creación de startups y la transferencia de tecnología, y establecer políticas que incentiven el desarrollo de industrias de alta tecnología. Se plantea la creación de un Fondo Nacional para la Ciencia y la Tecnología, que financiará proyectos innovadores y fomentará la investigación en áreas estratégicas como la biotecnología, la inteligencia artificial, la energía renovable y la medicina avanzada. Este fondo también apoyará a los jóvenes científicos y emprendedores, proporcionando becas y subvenciones para el desarrollo de sus ideas y proyectos. Además, se quiere promover la educación STEAM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas desde temprana edad, con programas educativos que inspiran a los niños y jóvenes a interesarse por estas áreas y a desarrollar habilidades que serán esenciales en el futuro. La colaboración internacional también será clave, con acuerdos y asociaciones con instituciones y empresas extranjeras que permiten el intercambio de conocimiento y tecnología. Reforma al Poder Judicial. Finalmente, una de las propuestas más discutidas en la reforma al Poder Judicial. Esta reforma busca combatir los abusos y mejorar la justicia en el país. Se plantea una mayor transparencia en los procesos judiciales, la implementación de mecanismos para prevenir la corrupción y la modernización de los tribunales. Quieren garantizar que el sistema judicial sea más eficiente, accesible y justo para todos los ciudadanos. Además, se proponen medidas para proteger los derechos humanos y fortalecer la independencia del Poder Judicial. La reforma incluye la creación de tribunales especializados en delitos de corrupción y derechos humanos, así como la implementación de sistemas de tecnología avanzada para agilizar los procesos judiciales y reducir los tiempos de espera. También se quiere aumentar la capacitación y profesionalización de jueces y funcionarios judiciales, asegurando que tengan las herramientas y conocimientos necesarios para impartir justicia de manera justa y eficiente. Otra parte importante de la reforma es la promoción de una cultura de legalidad y respeto a la ley, con campañas de concienciación y educación ciudadana que fomenten el respeto por el Estado de Derecho y la importancia de un sistema judicial independiente y justo. Conclusión. En resumen, el nuevo gobierno de México llega con una agenda ambiciosa y transformadora, enfocada en mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos, promover un desarrollo económico inclusivo y sostenible, y fortalecer las instituciones democráticas y los derechos humanos. Estaremos atentos a la implementación de estas propuestas y a su impacto en la sociedad mexicana. Gracias por acompañarnos en este análisis. No olvides suscribirte al canal para más contenido geopolítico y finanzas. Hasta la próxima.